El día de ayer nos estuvimos reuniendo con los hermanos y comenzamos a compartir un pequeño estudio acerca del hombre en la casa de Dios, basados en el muro de la ciudad que está ahí en Apocalipsis 21. Y hoy vamos a continuar viendo otra de las características que caracterizan a un hombre de Dios. Ayer estuvimos hablando un poco acerca de que todo hombre verdadero en la casa de Dios es un hombre que ama profundamente las Escrituras, persevera profundamente en las Escrituras, y con el tiempo Dios mismo va a usar esa disposición del hombre en relación a la palabra para ayudar a los santos. Todo hombre que el Señor rescató por su sangre es llamado por Dios mismo a cumplir una función en medio de la iglesia. Pero para que el hombre pueda cumplir una función en medio de la iglesia, Dios tiene que hacer una obra en él. Porque las cosas que estamos hablando ciertamente no se producen naturalmente, sino son el obrar de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hoy la segunda característica que quiero que miremos, que Pablo le dice a Timoteo en la primera epístola, en el capítulo 3, es esta: todo hombre verdadero de Dios es un hombre de una sola mujer. Vamos a leerlo en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Los que no tengan Biblia pueden escuchar. Vamos a leer bastantes versículos y tal vez vamos a ir muy rápido. Vamos a dejar que la palabra penetre en el corazón, porque la palabra es la que da vida. ¿Amén? Entonces dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado. O sea, si algún hermano que se ha convertido, que comienza en el camino del Señor, comienza a sentir un deseo de servir a los hermanos, de tomar una responsabilidad. Mira lo que dice Pablo: buena obra desea. Dios quiere tener hombres dispuestos para sí, pero es necesario. O sea, hay cosas que Dios quiere hacer en el hombre antes que ellos asuman una responsabilidad en medio de su casa. Y mira que lo que primero dice acerca de los hombres responsables o de los obispos en la casa es que sea irreprensible. Y comienza a hablar de varias características. Hoy solo vamos a realzar esta. Mira lo que dice: marido de una sola mujer. Ese es el hombre del cual hoy vamos a hablar. Esa es una de las características que la palabra habla acerca de un hombre que ha de recibir una responsabilidad en medio de la casa. En la Biblia encontramos hombres que fueron eunucos de parte de Dios. O sea, no tuvieron la necesidad de tener una esposa. Tenemos el caso de Pablo, tenemos el caso de Timoteo, y en el Antiguo Testamento tenemos el caso de varios hombres que Dios les dio la gracia como un encargo especial por causa del llamado que tenían de no necesitar una esposa. Pero Dios desde el comienzo instituyó el matrimonio. El matrimonio no es algo que surgió en el Estado ni en las leyes, sino Dios mismo, cuando creó al hombre, dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces le hizo una ayuda idónea. Cuando tú escuchas la palabra ayuda idónea, inmediatamente tú piensas que el hombre tenía un propósito, y para poder cumplir ese propósito el hombre no iba a poder solo. Él necesitaba la compañía y la ayuda de una mujer. Entonces, siempre que Dios va a hacer algo en la vida de un hombre, si ese hombre no ha sentido las características de parte de Dios, que no tiene necesidad de una mujer. O sea, yo conozco varias personas, hombres y aún mujeres de Dios, que realmente ellos no necesitan otra persona. No tienen el impulso emocional, no tienen el impulso físico, no sienten el vacío. Ellos se dedican a Dios y no necesitan compañía. Pero el hombre de Dios que tiene ese impulso, que tiene esa necesidad, tiene que llegar el momento en el que Dios traiga a su vida a aquella mujer que lo ha de acompañar en el servicio que él ha de cumplir. Mientras él no tenga esa compañía, es muy difícil que Dios pueda delegar responsabilidad, porque la mujer es una ayuda, es una protección y es la compañía necesaria para el servicio que todos nosotros tenemos. ¿Por qué no estamos hablando esto en una reunión de solo hombres?
Porque si hay hermanas que se han de casar, ellas van a escuchar cuáles son las características del hombre que les conviene en su vida si no se han casado. Cuando hay jóvenes, ellos deben saber lo que Dios tiene para ellos cuando se casen. Entonces esto es bueno hablarlo en el ambiente de la iglesia, para que la iglesia por la palabra sea consciente de lo que Dios desea de nosotros. Amén. Entonces vamos a ver varias características. Antes de hablar del hombre como tal casado, yo quisiera hablar un poco al hombre que ha de casarse, al joven, aquel que está esperando a su esposa, y lo que la palabra le dice a ese hombre. Ciertamente muchos tuvimos el privilegio de conocer al Señor antes de casarnos, y eso es un gran privilegio, pero también es una responsabilidad. Y la palabra, por causa de la responsabilidad que tenemos delante de Dios, la palabra nos habla en relación a este aspecto en muchos pasajes. Vamos a ir al libro de Proverbios. Yo estuve viendo pasajes y la verdad no quise dejar ninguno por fuera. Entonces los vamos a leer así sea rápido para ver lo que el Señor le aconseja a sus hijos. Es más, el libro de Proverbios son los consejos de un padre y una madre a un hijo. Entonces vamos a leer los consejos del Señor. Proverbios capítulo 2, verso 16. Vamos a tratar de ir rápido. El autor viene hablando de la sabiduría, como hablábamos ayer. Todo hombre que ama la palabra, que persevera en la palabra, esa palabra va a producir algo en él. Mira lo que le dice a el autor de Proverbios, guiado por el Espíritu, a los hombres. 2:16. Mira lo que dice. Serás librado de la mujer extraña. O sea que la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. Dios quiere que el hombre se case, tenga un hogar, tenga estabilidad emocional, física y espiritual, y le va a traer una mujer. Pero así como Dios nos puede traer una idónea, una ayuda, también encontramos un mundo que no tiene temor y conocimiento de Dios, donde el hombre va a encontrar a su alrededor una cantidad de mujeres que no son para él. Hay una que es para nosotros, hay una que Dios ha determinado para nosotros, pero también en medio del ambiente que vivimos, laboral, en el estudio, aún en medio de los hermanos, tú vas a encontrar personas, mujeres, que tal vez no son la que Dios ha apartado para nosotros. Entonces vamos a ver las características que Dios da en la palabra de una mujer que puede ser destructiva para el ministerio y la vida de un hombre. Tú te puedes casar con la mujer que tú quieras, pero Dios por las Escrituras nos muestra qué clase de mujer puede dañar tu vida espiritual. Así como la mujer te puede ayudar y puede ser ese bastón con el cual tú vas a correr la carrera, Satanás también te puede poner la mujer que va a ser el tropiezo y la que te va a desviar el resto de tu vida cristiana. Por eso es tan necesario que el hombre permita que la palabra le hable y le instruya y le muestre el camino por el cual debe andar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra. Entonces mira lo que dice la palabra a los hombres. Esto es para el que está buscando a su esposa, pero también esto es para guardar al que ya es casado. Porque Dios quiere hombres fieles, hombres de una sola mujer. Mira lo que dice. De la ajena, o sea que no le pertenece a él. ¿Cómo es la mujer ajena? Mire, que halaga con sus palabras. Todo hombre debe ser prudente, todo hombre de Dios que ama al Señor, que es casado o que busca y está buscando la voluntad de Dios en relación a su esposa, debe tener varias características según lo que vamos a leer. Y una de las cosas que tú encuentras frecuentemente a través del libro de Proverbios es que la mujer extraña, con su lengua y con su manera de hablar, cautiva el corazón del hombre. Entonces, si tú ves que las palabras pueden producir algo en tu corazón,
una cosa que debe hacer un hombre de Dios que quiere hacer la voluntad de Él es ser prudente en la manera que se relaciona con el sexo opuesto. El hombre de Dios, si bien él tiene un corazón amplio para el pecador, amplio para la persona del mundo, amplio para los hermanos, su relacionamiento con el sexo femenino debe ser bastante cuidadoso. Porque el corazón del hombre es engañoso. Tú tienes una compañera en el trabajo y ella tiene una necesidad espiritual y ella quiere que tú le ayudes y tú eres un hombre muy allegado y quieres ayudarla, entonces tú te sientas con ella solas a orar, no a hablar. Pero si ella está pasando, digamos, un desamor, un desaliento, un problema, ella va a hallar en ti una ayuda, pero tal vez el corazón de ella también va a sentirse emocionalmente atraído a ti. Y eso para un hombre casado o un hombre que está buscando la voluntad de Dios puede llegar a ser peligroso. Yo doy varios consejos, hermano, y no los damos queriendo imponer algo, sino guardando la vida de los hombres de Dios. Un consejo: si tú eres dado a hablar mucho, tú debes delante del Señor pedirle que Él retenga tus labios. Tú debes ser una persona seria. Mire, dice, el hombre de Dios es tardo para hablar. O sea, él tiene un seguro en su boca y es delicado. Un hermano decía, tú no lo sabes, pero tú puedes producir con tu actitud y tu manera de hablar que otras personas se sientan atraídos a ti. Miren, ¿saben qué yo he visto, hermano? Todo hombre que tiene un llamado en la casa del Señor, ese mismo llamado lo hace atrayente a las mujeres. Por eso es necesario que él tenga su esposa. Porque la esposa, como le dijo un día a Abraham y a Sara, la esposa es un velo para él. Por lo menos en la casa de Dios, porque la mujer del mundo no respeta. La mujer del mundo, así tengas esposa y así tenga hijos, no respeta. Pero por lo menos en la iglesia, el que el hombre esté casado, le pone un velo. Eso dice las Escrituras. Entonces, lo primero que comenzamos a ver de un hombre de Dios es que él es bastante prudente en su relación con las demás personas. Yo me acuerdo, nosotros en el mundo hacíamos y deshacíamos. Llegamos, nos convertimos a Cristo y conocimos al Señor en medio de un grupo de jóvenes, y con el tiempo el Señor a mí me habló claramente. Me dijo, mira, tú te metes con una hija mía, tu relación se acaba con ella y ella se aparta de mí por tu culpa y tú tienes un problema conmigo. ¿Sí? No era con la mujer del mundo, porque a veces vemos hasta eso, hermano. En medio de la iglesia del Señor, noviazgos que no son agradables a Dios. Se permiten cosas que no se deberían permitir, y menos aquellos que tienen responsabilidad. Cuando el Señor me habló eso tan claro, yo tomé una decisión, y siempre le aconsejo a los hermanos: guarde distancia de las mujeres. Yo estaba en reunión de jóvenes con hermanos, yo llegaba y saludaba a todos los hombres, y con la mujer siempre mantuve distancia. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y Él acampa alrededor de la prudencia. ¿Sí? Si tú ves que una conversación con una hermana produce cosas en ti que no se deberían producir, tú deberías guardar silencio. Si tú ves que conversaciones por redes sociales o, una amistad está produciendo algo que no es agradable, que te impulsa, que te está torturando por dentro, tú debes guardar distancia. Porque cogerá el hombre fuego y no se quemará. Si tú eres un hombre de Dios en tu trabajo, tú almuerzas con hombres. Si almuerzas con mujeres, que estén otros hombres. Si tú vas a dar consejería, no le puedes dar consejería a una mujer a solas. Porque eso se presta para que se caigan en pecados feos, hermanos. Si yo les contara lo que hemos visto que ha pasado. Pastores, hombres que
por su naturaleza caída y por no tener un temor a la palabra de Dios, han corrompido su llamada. Entonces lo primero, las conversaciones malas dañan buenas costumbres, propician situaciones incómodas. Acuérdense que nosotros decíamos ayer que el hombre de Dios es aquel que es puesto para ser ejemplo en medio de los santos. Mira lo que sigue diciendo. Estamos en el 17. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Cuando tú estás buscando una esposa, tú estás buscando una compañía para toda la vida. Eso no se cambia. Lo único que te podría separar de tu esposa bíblicamente es la muerte. Dios no aprueba el divorcio, no es voluntad de Dios. Pero mira que si tú estás buscando de parte de Dios tu ayuda, primeramente debes saber que todo yugo desigual es desaprobado por las Escrituras. ¿Sí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es más, el Señor le decía al pueblo de Israel: si tú llegas a la tierra prometida y permites que tus hijas se casen con los hombres de las naciones, eso va a ser un problema para ellas, porque van a desviar el corazón de ellas. Y no solo eso, decía, y van a sufrir aguijones en su costado y aún en sus ojos. ¿Qué es eso? Cuando una persona se involucra emocionalmente con un incrédulo, como ella ha violado directamente la voluntad de Dios, Dios se hace a un lado y ella se casa y tiene por suegro al diablo. Al diablo. Mira, cuando tú sientas algo por una persona incrédula, inmediatamente tienes que ir al trono de la gracia y rogar que el Señor te libre. ¿Por qué? Porque una persona incrédula no tiene temor de Dios. Yo conozco mis amigos, la mayoría de ellos se casaron y me he encontrado varios. Hace poco estábamos en la casa y me llamaron como a las 9 de la noche. Y salí, era un amigo que hacía años no lo veía. Se había casado con una mujer que era muy bonita, pero era una mujer sensual. Sí, sí sabemos que es una mujer sensual. Una mujer que atrae por su cuerpo, que su figura, que es, ¿cómo lo podemos decir? Que llama la atención del hombre, que busca al hombre, que, como lo describe acá, que atrae al hombre. Él se casó con ellas. Todos cuando supimos que se había casado nos sorprendió. Nos contó ese día cuando nos llamó: no, imagínate, mi esposa se fue con 2 niños. ¿Y para dónde se fue? No sé. A los días no lo volvimos a encontrar. Se había ido a vivir con el mejor amigo. ¿Tú puedes creer que hoy en día el mundo está tan patas arriba que hoy la mujer ha tomado el lugar del papel del hombre? La mujer hoy está con uno, hoy está con otro, ya no le importa si es casada, si tiene hijos. El hombre debe orar para que el Señor le dé una mujer, la cual en su corazón ha decidido serle fiel para toda la vida. Así vengan problemas económicos, porque también vemos casos de personas que se casan y mientras económicamente está bien, todo fluye, pero vienen las pruebas económicas y ella lo abandona. Él se queda sin trabajo y ella lo abandona. Vienen las enfermedades y se abandonan el uno al otro. Miren, el único lugar seguro, y esto lo digo para los jóvenes que se han de casar, cuando tú busques una persona para ti, primero preocúpate que ella ame al Señor. Porque si ella ama al Señor, va a ser fiel contigo toda la vida. Una persona que piensa, casada, en divorcio, directamente está rompiendo el pacto más sagrado de Dios. Lo estamos leyendo, ¿no? El pensamiento del divorcio nunca puede ser una opción para un hijo de Dios, ni en las más difíciles pruebas. Yo conozco hermanos que se les han muerto hijos, que han quedado en la calle, que han pasado pruebas terribles. Pero cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Dios, tú y tu esposa. Es más, yo creo que la más grande bendición que puede recibir un hombre de Dios es una esposa idónea. ¿Sí?
Señor, muestra su fidelidad para con sus hijos, especialmente en la casa de Dios. ¿Cómo podemos a veces nosotros ir a ayudar a otros, ir a bendecir a otros cuando nuestra casa está en ruinas, hermano? Dios se preocupa porque nosotros seamos hombres de la palabra, pero también se preocupa para que esa palabra produzca en nosotros y en los nuestros un testimonio vivo y real al mundo de que se puede tener familia bendecida por Dios, de que se puede ser fieles, de que pueden tener hijos, de que se puede construir un hogar en santidad y pureza. Amén. Amén. Eso es una obra preciosa de Dios. Miren, ese es un testimonio que el mundo desea. Yo me acuerdo que mi esposa contándome que estaba en el trabajo, entonces la invitaron a un evento del trabajo y ella dijo, tengo que pedirle permiso a mi esposo. Entonces comenzaron todos los compañeros a burlarse. Usted en esta época, siglo XX, y le tiene que pedir permiso a su esposo. Y eran varios hombres y compañeros. Entonces ella les dijo, mira, le dijo a uno especialmente, le dijo, mira, si tú fueras hombre, ¿a ti te gustaría tener una esposa que te respete? ¿A ti te gustaría tener una esposa que te sea fiel? Cuando él le hizo esa pregunta, ella le hizo esa pregunta, esa es la esposa que todo hombre desea, hasta el del mundo. Así es. Y eso lo hace Dios en la vida de los jóvenes de la iglesia, en la vida de los hermanos. Miren, yo me conocí al Señor y he hablado bastante de estos hermanos, con un grupo de jóvenes bastante precioso. Todos éramos jóvenes, todos estaban en la universidad, comenzando sus carreras, y de todos ellos que comenzamos, hoy en día todos tienen hogares preciosos, con hijos preciosos, con familias preciosas, y casi todos están sirviendo en el ministerio. ¿Eso qué quiere decir? Dios es fiel. Dios responde nuestras oraciones. Dios conoce los deseos más profundos de nuestro corazón y Él nos va a responder según nuestra obediencia y fidelidad. Si tú eres fiel al Señor, el Señor no le da escorpiones a sus hijos ni culebras. Al que Él le pide pan, Él le da pan, porque nosotros tenemos un Dios bueno. Amén. Pero aquel Dios bueno también nos habla para que nos guardemos. ¿Sí? Y dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán. Mira qué situación terrible. Yo una vez tuve un sueño. Y no lo voy a poner como una doctrina, sino para ilustrar lo que quiero decir. En el sueño íbamos caminando por un río, varios hermanos, y el río era transparente. Entonces, cuando íbamos caminando yo comencé a ver que venían culebras y pasaban culebras, pero no nos hacían nada. Pero en un momento un hermano cogió y se agachó y cogió una culebra y comenzó a jugar con la culebra. Y la culebra lo mordió. Pero no nos había pasado nada hasta que él comenzó a jugar con la culebra. Hay cosas con las que tú no puedes jugar. Miren, yo conozco, así como conocí a esos hermanos que hemos visto la obra del Señor, he conocido jóvenes con talentos, con llamados, ministros de alabanza, que no los apartó los problemas, que no los apartó una falsa doctrina, que no los apartó esto, los apartó una mujer. Miren, los más grandes hombres de la Biblia no cayeron por sus enemigos, cayeron por una mujer. Tenemos el caso de David, Jezabel y Betsabé. Tenemos el caso de Sansón. Tenemos el caso de Salomón. Un día iba el pueblo de Israel y una de las naciones que sabía que el pueblo de Israel iba conquistando la tierra prometida, el rey contrató un profeta. Maldice al pueblo y llegó el Balaán a maldecir al pueblo y el Señor lo bendecía porque el Señor lo había bendecido 1, 2, 3 veces y no cayó el pueblo, no pudo caer maldición sobre él. ¿Saben qué dijo el profeta? Mire, mándele las mujeres moabitas.
Lo que no hizo una falsa profecía, una maldición, lo hizo una mujer. Esa es murieron en cantidad. Hay el caso de un hombre, Sansón. Mira el caso de la vida de Sansón. Vamos a leerlo así sea por encima, hermanos. Ahí en Jueces capítulo 16. Ahorita volvemos acá. Y este es el caso de aquel hombre que emocionalmente se involucró con una mujer que no le convenía, hermano. Y como dice Proverbios, y no volvió. Se perdió, se extravió del camino. ¿Por qué? Porque Dios había mandado por la ley que ellos no se hicieran ni se involucraran con las naciones. Y Sansón fue ligero, débil, si lo podemos decir, menospreció la enseñanza del Señor. Jueces capítulo 16. Mira lo que dice. Versículo 4. Sansón era un cuento, hermano. Sansón era el tipo de hombre gigoló. Sansón era el que conquistaba una y conquistaba otra. Sansón era el tumba filisteas, era el tumba impías, a todas las conquistaba, hermano. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Mira, yo conozco el caso de un hermano que él era un ministro de alabanza. Y él llegaba y cogía a una hermanita en la iglesia y la ennoviaba, y cuando se cansaba la dejaba. Cogía a otra, la ennoviaba, cuando se cansaba la dejaba. Llegó un día la filistea. Porque a veces nosotros podemos comer las cosas y como las manejamos, seguimos haciendo las cosas hasta que Dios se cansa. Y llega la que nos da dos vueltas a nosotros. Y era la que menos nos convenía. Este asunto es tan serio. Mira lo que pasó. Después de eso, si tú miras el historial de Sansón, era amplio. Hombre recorrido. Aconteció que se enamoró. A todo hombre le llega su talón de Aquiles. El problema es que el talón de Aquiles no era una mujer idónea. Era la mujer ramera, era la mujer extraña, era la mujer que Dios no tenía para su vida, era la mujer que le causó el fin de su vida y ministerio. Mira lo que dice: se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Mira lo que pasó más adelante en el verso 16. Todos conocen la historia, ¿no? Ella comenzó y le pagaron para que lo vendiera a sus enemigos. Mira lo que pasa. Dice en el 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Eso es lo que decía Proverbios, aquella que empalaga con sus palabras. Tú comienzas una relación con una persona incrédula y ella te va a decir: bueno, pero si somos novios o si estamos buscando algo, ¿por qué no me besas? ¿Por qué no me coges? Entonces tú comienzas: no, yo soy un hijo de Dios y me voy a guardar. Pero ella comienza a insistir y a insistir. Y ya después de que tú estés enamorado, tú vas a comenzar a ceder. ¿Sí? Tú comienzas a ceder, tarde o temprano comienzas a ceder. ¿Por qué? Porque la única capacidad que tú tienes para vencer el pecado es el Espíritu Santo. Pero Dios se hace a un lado cuando tú voluntariamente desobedeces las Escrituras. No tienes el respaldo de Dios, vas solo, vas desarmado, vas sin fuerzas. Y tú, en tu carne, eres más lujurioso que Salomón, que tenía 600 mujeres. Tu carne está vendida al pecado. Y tú lo sabes. Porque cuando tú ves una mujer, tus ojos se van al cuerpo, a las piernas, al cuerpo de la mujer. Tú la codicias. Y ese es un problema que tiene todo hombre. Por eso las Escrituras nos ponen límites. Por eso las Escrituras y el Dios nos manda y nos da una esposa. ¿Para qué? Para guardarnos aún del pecado. ¿Sí?
Si tiene necesidad, pues cásese por causa de la fornicación, dice Pablo. ¿Sí? ¿O no, hermanos? ¿No somos débiles? Somos. Mire, el mayor problema de un hombre es no conocer su debilidad. No conocer su debilidad. Si él sabe que es débil, él debe mantener distancia. ¿Cierto? Y dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, mira esto, este hombre cogía, hermano, y mataba a 3.000 filisteos en una pelea. Pero en las manos de esta mujer fue reducido a un bocado de pan. Qué cosa terrible. Y dice: su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo, así como dice el dicho, durmiendo con el enemigo: nunca a mi cabeza llegó navaja de Dios, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Mire, este hombre tenía el voto de aquel hombre que había sido consagrado a Dios. Era consagrado en el cabello, consagrado en cómo comía, cómo vestía, en todas las cosas que hacía. Pero en su aspecto emocional y sentimental había sido ligero siempre. A veces somos así, hermanos. A veces somos personas con una fortaleza en unos aspectos y débiles en otros. Sí, a veces podemos ser muy firmes en esto y tener un lugar donde ahí siempre vamos a llevar las de perder. Y mire lo que pasó. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y mira la capacidad que tiene una mujer. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Hay un libro para las mujeres cristianas que un hermano habla de este pasaje. Dice que toda mujer debe tener la gracia para que su hombre pueda descansar en ella. ¿Sí? Pero él lo dice en el buen sentido. Pero esta mujer llegó y cautivó tanto el corazón de este hombre que lo redujo como un niño. Como un niño. ¿Saben qué dice el proverbio? Ya no alcanzamos el otro, quiero avanzar. Como un buey llevado al matadero. Lo redujo esta mujer. Al que a ella se llegue, no volverá. ¿Saben qué pasó? El Señor se había apartado de él. Yo te ayudé una vez, Sansón, yo te ayudé 2 veces, Sansón, pero a la tercera te dejo en lo que tú escogiste. Qué cosa terrible. A veces el hombre juega con Dios, ¿no? Pero dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Esto es una exhortación a mí y a todos nosotros, hermano. Porque el Señor quiere tener hombres de una sola mujer. Pero Él debe tener cuidado desde el momento que toma la decisión en su corazón de querer tener una esposa. Él debe guardarse para el Señor. Volvamos a Proverbios, ¿verdad? Voy a leer por lo menos unos pasajes así por encima, ¿no? Vamos a leer Proverbios 7:21. Quiero ver otro aspecto de esto, pero también la palabra es preciosa. Hay un libro que hemos estado leyendo con los jóvenes y nos ha ayudado a muchos en muchas áreas. El libro se llama El Principio de la Pureza. Nosotros tenemos un sitio web en internet que se llama tesoroscristianos.net. Ahí tú lo puedes descargar en PDF para leer. Ese libro todo hombre y mujer
lo debería leer. Proverbios 7, versículo 21. Dice, lo rindió, así como a Sansón, con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. Proverbios 11, 22. Los voy a leer, si usted los puede buscar rápido, los vamos a leer. Proverbios 11, versículo 22. Dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Tú, cuando vayas a buscar esposa, si bien el Señor puede concederte una mujer que físicamente sea agradable a ti, eso no es lo principal. Tú necesitas una mujer piadosa, una mujer que tú puedas confiar en ella, que te va a ser fiel, una mujer virtuosa de su casa, que tú sepas que ella va a estar ahí para educar a tus hijos y cuidar tu casa. Son cualidades que la palabra habla de una mujer que hace, que es diligente, que es ágil en las cosas que hace. La hermosura física pasa. En estos días hemos estado visitando una familia, hermano. Una mujer con su esposa y sus 2 hijos. Llegó un día, hermano, el día malo. Su mujer se enfermó, una enfermedad terrible. Quedó prácticamente en una cama. ¿Sabes qué dijo el hombre? Yo estoy muy joven para vivir con una enferma. Se lavó las manos y se fue. Mira, y se lo decimos cada rato a las jóvenes, mi querida hermana, si usted no busca un hombre piadoso, el hombre inconstante, de doble ánimo, el hombre que no teme al Señor, que no es fiel a la palabra del Señor, ese hombre en cualquier momento se consigue otra, en cualquier momento se aparta, en cualquier momento va a encontrar una mujer más joven, en cualquier momento le pasa algo a usted y no va a estar ahí para usted. Entonces, así como le hablamos a los hombres, les decimos a las mujeres, oren para que ustedes puedan tener discernimiento y el Señor le destape el corazón de aquellos hombres que se acercan a su vida. Porque miren, yo fui hombre, yo estuve en el mundo y todos los hombres sabemos que una persona y un hombre que no tiene temor de Dios, lo único que le interesa es satisfacer sus necesidades sexuales con la mujer. Como cuando le pone una chaqueta y se la quita y la deja ahí. Cuando un hombre viene, yo me acuerdo cuando vino mi cuñado a hablarme de su relación con mi hermana, todavía no tenían nada. Y vinieron a hablarme porque ya se sentían atraídos mutuamente. Era un hermano que venía reuniéndose tiempo con nosotros y lo habíamos visto y sabíamos que era un hombre sincero. Se sentó ahí, se sentó ella ahí. Lo primero que le dije, ¿qué es lo que usted quiere con mi hermana? Y me dijo, ella ni siquiera sabía, hizo cara así. Me dijo, yo me quiero casar con ella. No le había dicho que fueran novios. Él tenía el deseo de su corazón de pasar el resto de su vida con ella. Pensé dentro de mí, años orando por un hombre así para ella. Un hombre que la ame, que esté dispuesto a trabajar y a sacrificarse por ella y por sus hijos. Esos son los hombres que necesitamos en la casa de Dios. No hombres sensuales que quieren venir a las hermanas solo a satisfacer su necesidad y su impulso hacia Dios. No hay nada más triste. Visitamos el caso y es que a veces vemos unas cosas, Señor. Una familia, lo mismo. El hombre un borracho, adicto al juego, a las apuestas. No respondía por su esposa, no respondía por sus hijas. La hija mayor le tocó hacerse cargo de su casa. ¿Por qué? Porque era un vividor, un tomatrago. Y la hermana, muy juiciosa en la iglesia, se reunía hasta que llegó, no la mujer extraña, sino el hombre extraño.
Comenzó a darle vuelticas y vuelticas. Y cuando tú permites cierta cosa, la cosa se agranda. Se ennovió con el hombre y un día hablando con ella comenzó de una manera sin darse cuenta a destaparnos cómo era él. Y comenzó a escribirnos que le gustaba el trago, que le gustaba esto y esto. ¿Y saben que yo veía? Las características del papá. Como ella, viendo el ejemplo de su papá, un borracho, un mujeriego, un vividor, se va a meter con un hombre que tiene las mismas características. ¿Cuántos divorcios, cuántos niños sin padre, cuántos hogares destruidos? Y las personas no aprenden, hermano. Nosotros vivimos una sociedad destruida porque Satanás ha destruido el vínculo más sagrado, la familia. Esa es la crisis familiar. Porque eso tú ves hijos en las drogas, por eso tú ves niñas embarazadas, por eso tú ves tanta locura, hermano. Porque no hay hogares donde ni siquiera los hijos puedan crecer en un ambiente sano, controlado, lleno de amor y de la palabra de Dios. Pero Dios, yo creo, en medio de tanta oscuridad, Él va a hacer resplandecer su luz. Y Él va a mostrar su gracia con aquellos que han dispuesto su corazón para Él. Amén. Ahora vamos a ver otro aspecto. Vamos a ver ya un poco más de aquellos hombres que ya tienen su mujer, de aquellos hombres que el Señor les ha dado su idónea, y un poco ese relacionar en medio de la iglesia, hermano, que también la Escritura le da bastante importancia. Efesios capítulo 5, 21 en adelante. Una de las cosas que caracterizan la casa de Dios, hermano, es la autoridad delegada. Dios delega su autoridad sobre el varón en la casa de Dios, porque el varón es cabeza de la mujer. Entonces, una de las cosas en las cuales Dios tiene que trabajar, porque ciertamente no es un trabajo de nosotros, es madurar al hombre para que el hombre pueda ser el hombre. Suena redundante, ¿no? Para que el hombre sea el hombre. Porque vivimos en una generación de los hombres de 30, 40 años viven como niños de 5, de 10 años deseando estar corriendo detrás de un balón. Y si no están deseando correr detrás de un balón, están viendo a otros 22 gatos corriendo detrás de un balón. Hombres que no maduran, no han crecido 30, 40 años y viven como niños. No aman a sus esposas, no conocen la palabra, no enseñan a sus hijos, no disipulan en su casa, sino son ¿qué? Niños que ya trabajan, pero no han madurado, hermanos. Nosotros necesitamos en la casa de Dios hombres que se pongan los pantalones, que digan: Señor, aquí estamos, dispuestos a que tú hagas una obra con nosotros y podamos cumplir el propósito eterno que tú te has propuesto con nosotros. Atrás las cosas del mundo, atrás los deseos del mundo, andábamos con amistades del mundo, en placeres del mundo. Ahora somos hijos tuyos, tenemos un llamado. Por eso el hogar es tan importante, porque ahí el hombre adquiere responsabilidad, adquiere un encargo, que él ahí comienza a saber lo que es tener la responsabilidad económica, tener la responsabilidad espiritual, tener la responsabilidad emocional. El hombre no solo debe traer el dinero a la casa, el hombre debe traer la paz de Dios a su casa, la palabra de Dios a su casa, el gobierno de Cristo a su casa. Esa es la autoridad del hombre. Pero curiosamente vamos a iglesias donde la que más tiene la carga en las cosas del Señor es la mujer, y nos alegramos por la mujer, pero es una vergüenza para el varón, porque a ese puso Dios. Puso fue al hombre. Pero no, el hombre tiene dos ídolos. Uno se llama entretenimiento y el otro se llama deporte. Y todas las noches se inclina ante él y adora a sus ídolos. Adora a sus ídolos.
El Señor tenga misericordia y nos quite ese corazón mundano y nos des un corazón en el cual pesa esa palabra, eternidad. Y dejemos de comportarnos como niños. Un hermano decía, ¿cómo a un grupo de hombres, cómo ustedes quieren que su esposa se someta cuando ella desea que usted la disipule, pero cuando va lo encuentra sentado viendo televisión? Y no solo eso, dándole un mal ejemplo a sus hijos. Muchos hombres quieren que sus hijos lleguen a los caminos de Dios, pero ellos mismos son el tropiezo, porque ellos los han enseñado a que las cosas del mundo tienen más cabida en su corazón. Si usted tiene un televisor, por amor a Dios, bótelo y póngase a estudiar las escrituras, póngase a escuchar la palabra, póngase a orar con sus hijos, póngase a cantarle al Señor en su casa, y usted va a ver cómo la bendición rodea su hogar. No somos legalistas, hermano. Dijo un profeta de Dios, David Wilkerson, me pesa en el corazón saber que en la mayoría de hogares voy a encontrar esa caja que distrae, esa caja que rompe los vínculos, esa caja que no permite que el padre sea padre, que no permite que el esposo sea esposo. El esposo llega y lo primero que él desea es que le traigan la comida y el control del televisor. Ya no pasa tiempo con su esposa, ya no pasa tiempo con sus hijos. Yo tengo un televisor en mi casa. Vean, cuando antes de casarme me había propuesto nunca tener un televisor y me han regalado 4. 3 los he botado. El último no lo boté porque lo puedo conectar al computador y puedo poner cosas edificantes. No tengo parabólica porque esa es la feria de la vanidad. Hace poco una tía nos llamó. ¿Qué hago? Mi hijo se está vistiendo como niña, quiere andar con muñecas. Muchacho de 10 años. Le dije, eso es fácil la respuesta. Póngale cuidado que él ve harto MTV. Miren, hermanos, 3 de la tarde, el reality de 2 homosexuales, cómo el hombre conquista al otro hombre. ¿Qué le vas a pedir a tu hijo? ¡Ay! Un familiar, pastor, mi hijo embarazó a la novia de 15 años. Pero es que si tú te sientas a ver películas, programas, donde el joven es despertado precozmente hacia una sexualidad mundana, ¿qué vas a querer tener de él? ¿Sí? Una vez iba el hermano Josué, un pastor precioso, un hombre de Dios. Se sentó al lado en un avión, se le sentó al lado un satanista. Lo vio y lo reconoció y le dijo, ustedes los cristianos son las personas más, y me perdonan el término, estúpidas. Creen que llevando a sus hijos 1 hora a una reunión los van a conquistar para Dios, cuando nosotros tenemos 6 o 7 horas delante, controlándolos, influenciándoles la mente, bombardeándolos. Miren, tú ves quiénes son los directores de Walt Disney. Personas homosexuales, satanistas, que bombardean a nuestros hijos con toda esa basura. Y los hombres que deberían estar dispuestos, como son el muro, a cuidar su casa, ellos mismos están sentados ahí, participando de eso. ¿Cómo Dios va a hacer que nuestra autoridad sea respaldada por Él cuando nosotros somos mundanos? Por eso es que el enemigo entra a nuestra casa y se nos burla, hermanos, porque somos mundanos. Cuando Dios nos llamó a ser santos en toda nuestra manera de vivir, diferentes. Efesios 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer,
así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué es esto? El hombre no es mejor que la mujer. A veces nosotros vemos nuestra esposa que eso tiene una cantidad de cualidades, pero Dios quiso en su propósito que el hombre tuviera la responsabilidad. Es un asunto de gobierno, no es asunto de que yo sea mejor que tú. Todos sabemos que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y que todos ellos son iguales. Amén. Pero el Hijo se sometió al Padre. ¿Por qué? Por causa del propósito de vida en la eternidad. Asimismo, la mujer, por amor a la voluntad de Dios, ella debe sujetarse al hombre. ¿Sí? Aún las Escrituras hablan de una sujeción cuando el esposo es incrédulo. Las Escrituras lo hablan. Pero si tú no eres capaz de respetar a tu esposo, de obedecerle, de consultarle, someterte a él cuando él dice algo, tú no eres capaz de someterte a Dios. Porque tu sujeción a tu esposo es una sujeción directa a la voluntad de Dios. ¿Sí me van a entender? Nosotros no podemos imponer el yugo en nuestra casa. Dios tiene que hacer una obra en nuestras esposas, hermanos. Pero eso también va a depender de cuánto tú permites que Cristo se forme en ti. Yo me acuerdo hace algún tiempo, yo dije una cosa. Y yo digo que hasta era un poco dura. Mi esposa dijo, no. Ella después me contaba. Lo digo porque ella me lo contó. Y lo hizo. Y cuando vino la disciplina de Dios. Porque cuando se desobedece al hombre, se desobedece a Dios mismo. Y lo primero que el Señor le dijo fue esto: tu esposo ya te había dicho. De ahí yo ni me enteré del asunto, fue algo entre ella y el Señor. Ya después, sin decirlo ella misma, voluntariamente, hermanos. Pero ¿qué hace que el Señor pueda respaldar nuestras decisiones, nuestra sujeción a Él? Sí, porque es una cuestión de que nosotros somos la cabeza, no para representarnos a nosotros mismos, sino para representarlo a Él, porque Él es nuestra cabeza. Amén. ¿Sí ven el asunto cómo va subiendo? O sea, en nuestro hogar no hay cabeza, la cabeza es Cristo. Nosotros simplemente lo representamos. Y dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Mira, cuando tú te sujetas, la sujeción es un asunto de protección. ¿Qué es eso? Nosotros sabemos que en el gobierno de Dios, Dios le entregó todo a su Hijo. Su Hijo le entregó todo al varón. Y el varón delega eso en su esposa, representa a Cristo en su hogar. Cuando el varón está sujeto a Cristo, él tiene la cobertura de Cristo. Cuando la mujer está sujeta al varón, ella tiene la cobertura del varón. ¿Cuántas mujeres? Nosotros conocemos muchas hermanas queridas que conocieron al Señor con un hogar disfuncional, o sea, el esposo no era creyente, o mujeres que se divorciaron antes de conocer a Cristo. Y toda mujer que tú hables divorciada, o abandonada, o viuda, va a reconocer que le hace falta el hombre. Porque la mujer no fue creada para sí misma, sino fue creada para ayudarle a él. Y nunca se va a sentir completa ni segura si no está el hombre al lado de ella. Es una necesidad natural, ¿sí? Cuando uno va caminando y viene el ladrón, ella de una vez lo aprieta la mano. Porque el Señor las hizo más frágiles, no menos, más frágiles, para que ella aprenda ya su fuerza en su acompañante. Cuando tú no te sometes a tu esposo, vas a la guerra sin la protección de Dios y sin el cuidado de aquel que Dios puso para cuidar. ¿No creen, hermanos? Así es. Así es. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia. Mira lo curioso, a veces aquellos hombres que tenemos un llamado del Señor, el Señor no nos dice, hermanos o hijos míos, amen a la iglesia y entréguense por ella. Pero sí nos lo dice en nuestras cosas. ¿Sí ven? Porque hay hombres con la justificación de querer servirle al Señor, abandonan su responsabilidad familiar. Y eso es falta de equilibrio espiritual. Si el Señor nos ha puesto para servirle a Él, también nos ha puesto para amar a nuestra esposa. Dice Pedro, como a un vaso más frágil. Tú puedes con otro hombre tratarte de hombre a hombre, con una mujer no lo puedes hacer y el Señor no lo permite. Dice que cuando tú tratas toscamente a tu esposa, aún tus oraciones ¿qué? No son escuchadas. O sea, tu relación con el Señor está estropeada. Un hermano una vez daba el ejemplo. Imagínate que yo tengo una empresa y en mi empresa tengo un gran trabajador y ese es el que más vende y el que más trae riquezas a mi empresa, pero él también es el esposo de mi hija. Mientras él es un gran vendedor, maltrata a mi hija. ¿Tú cómo crees que yo voy a tratar a aquel hombre si se mete con mi hija? ¿Sí me estoy haciendo entender? Como a vasos más frágiles. Como a vasos más frágiles. Mira lo que dice más adelante. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A veces nosotros queremos que nuestra esposa sea sometida, que sea amorosa, que sea buena en esto, que busque las cosas de Dios. Pero ahora, ¿qué dice Pablo? Como Cristo ama a su iglesia y la santifica por la palabra, así el hombre. El hombre tiene la responsabilidad de traer la palabra de Dios a su casa. No la tiene el pastor, no la tiene el anciano, la tiene el varón. La responsabilidad de educar a los hijos la tiene el varón. Yo me acuerdo, nosotros un día yo dije, Señor, voy a quitar este tiempo y vamos a hacer algo. Yo en mi casa no me puedo sentar como el pastor a enseñar. Pero el Señor nos da muchas maneras. Entonces, a la hora de comer, vamos a escuchar todos los días una prédica. Yo no le puedo decir a mi esposa, sométete. Pero me pongo un estudio de tal hermano que habla de la obediencia. Y entre las enseñanzas hay varias para las mujeres. Entonces, yo no lo hago. Pero procuro que en mi casa abunde la palabra. Abunde la palabra. Nosotros con nuestra esposa nos hemos sentado a llorar al lado del equipo de sonido, escuchando prédicas, porque la palabra transforma nuestros corazones. Eso lo hace la palabra, eso no lo hace yo. Es una obra, pero yo debo procurar que en mi casa haya palabra y abunde, porque la palabra sembrada tarde o temprano da un fruto en los corazones. Hoy estamos hablando de las esposas y el Señor nos permite otro día, en estos días que vamos a estar por acá, quisiera hablar de los hijos, porque eso también lo habla las escrituras de los hombres de Dios. Hoy estamos apenas hablando de la palabra. ¿Cuántas veces tú te acuestas con tu esposa y le lees las escrituras? Son cosas que tiene que hacer el hombre, ¿verdad? Yo trato de hacer lo mayor posible, hermano, para que mi esposa escuche la palabra. Así sea de boca mía o de otros. Cuando vamos a una reunión y salimos de la reunión, nos sentamos en la cama a hablar de lo que escuchamos. Que la palabra more abundantemente. Eso es responsabilidad del varón de Dios. ¿Cómo un hombre se va a parar delante de los hermanos a predicar o a hablar cuando eso escasea en su casa? Eso es hipocresía, ¿no? Porque por fuera se presenta blanco, pero por dentro no hay vida. Dice, ya vamos a terminar, hermano. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Algo que nosotros hemos entendido es que todo lo que yo pueda hacer en favor de mi esposa es para mi propio bien. Y es para el bien de mis hijos. Porque si ella está bien, mi casa va a estar bien. Satanás sabe cuán útil es un hogar de Dios. Por eso él viene con un odio terrible. Y el varón debe estar a la puerta. Me acuerdo un día yo llegué a mi casa. El día malo, porque siempre va a haber el día malo, hermanos. Y más en los hogares. La familia es un lugar de conflicto. Y yo entré a mi casa y el Señor me habló claramente. Y me dijo, Satanás va a venir a matar a tu esposa. Así me lo dijo el Señor, hermano. Me lo dijo tan claro que yo inmediatamente caí a orar. Y el Señor sabía las pruebas que venían. Lo único que yo pude hacer en ese tiempo es caer de rodillas y orar por mi hogar. Pero el Señor me dijo, sométete a mí y resiste y huirá. Y así fue. El Señor fue fiel. Pero el hombre es el que debe estar ahí en la brecha. El hombre es el que trae estabilidad a la casa. El hombre es el que trae la autoridad a la casa. El hombre es la columna de la casa. Eso lo hace, hermano. Porque las pruebas van a venir, hermano. Pruebas con la esposa, pruebas con los hijos, pruebas económicas, de salud. Yo no sabía que era un hospital, yo no sabía que era a muchos lados hasta que me casé. Porque ahí vienen las pruebas. Y eso nos madura y nos prepara para que podamos recibir responsabilidad en la casa de Dios. Terminamos leyendo su pasaje, acabándolo por lo menos. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Mira esa frase, hermano. A la esposa, ¿no? Y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mira, hermano, tú, y a veces es difícil, todos sabemos que el relacionamiento familiar a veces es difícil, pero tú tienes que ser tan delicado como te refieres a ella. Ella puede ser una fiera, y más en esos días, tratarte de arruinar y todo, pero tú debes cuidarla, tú debes ser tan prudente. Ella te puede decir lo que quiera, pero tú no, hermano. Porque hay algo, nosotros no somos emocionales. Entonces las palabras, aunque, bueno, hay hombres que parecen señoritas, que no les puede decir nada. Pero en sí la estructura del hombre es más fuerte. En cambio tú puedes decir una palabra, hermano, que te va a costar el resto de la vida. ¿Cierto, hermanas? Sí. Cambio el hombre, ¿no? Nosotros las palabras, por eso es que los problemas en los trabajos y las mujeres son más... Que la mujer es así, el hombre no, el hombre debe ser cuidadoso, respetuoso, nunca alzar una mano, nunca una actitud de esas de machos que el mundo tiene, como a vaso más frágil. Nuestro hermano le da el ejemplo. Hay una enfermedad que la persona coge cosas y comienza a herirse, ¿sí? Y a esas personas la tienen que amarrar para que no se haga daño. Cuando tú le haces daño a tu esposa, te estás haciendo daño a ti mismo. Y eso es una enfermedad. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vamos a dejar hasta ahí, hermano. Quisiera verlos en estos días, porque quisiera también compartir lo de los hijos, que me parece muy importante y más en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es vida, que es verdad, que es necesaria, Señor. Cuántas cosas necesitamos conocer y aprender de ti, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor, enséñanos. Aquí estamos, somos tus discípulos, tú nos compraste con tu sangre, Señor. Ahora queremos sentarnos a tus pies.
pies, Señor, y escuchar de ti tu palabra, conocerte por tu palabra y ser hijos fieles y obedientes. Haz de nosotros, Señor, hombres conforme a tu corazón, Señor. Hombres que te puedan representar, hombres que te puedan llevar a un mundo que te necesita, Padre. Oramos por nuestras esposas, Señor. Oramos para que tú las bendigas, oramos para que tú las ayudes, Señor. Oramos para que tú hagas de nuestro hogar, Señor, un lugar donde tú puedas venir y posar, Señor, y hacer tu obra, Señor. También oramos por nuestros hermanos y hermanas, Señor. Oramos para que tú los guardes, oramos para que tú los enseñes y oramos para que tú les traigas, Señor, aquella ayuda idónea, así como tú le trajiste a Adán, a Eva, Señor. Oramos para que tú le traigas las esposas, aquellos que han de recibir responsabilidad en medio de tu casa, Señor. Tú eres bueno, tú conoces todas las cosas, Señor. Tú dices, deleítate en mí, yo te concederé todas las peticiones de tu corazón, amén, Señor. Encomienda a mí tu camino y confía en mí, yo haré, tú dices. Confiamos en lo que tú puedes hacer, que es mucho más abundantemente, Señor, de lo que nosotros pedimos, amén, o entendemos, según el poder y la grandeza de tu amor y de tu gracia y misericordia para con nosotros. Todo esto lo presentamos delante tuyo, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor.